Pues estamos nuevamente, Inge, con invitado de lujo. Nos hizo el favor de darse una vuelta por acá a Tierras Tapatías. Mi estimado Bruno Emerson. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien, Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ahora sí que contentos familia, contentos de tener a Bruno por acá, precisamente porque es un tema importante en donde él en los últimos años ha venido haciendo cosas referentes precisamente a desarrollo de formación de fútbol infantil, pero con algo importante que es inclusión. Entonces, en el capítulo y el episodio de hoy, mi estimada familia futbolera, la intención es hablar de la inclusión y la oportunidad dentro del fútbol infantil, más allá también donde hoy día el buen Bruno nos diga toda su historia, su trayectoria, de dónde vino, a dónde va. Y pues bienvenido, Bruno, y agradecerte el espacio, el tiempo de que te dedicaste para estar con nosotros por acá, y pues estamos muy gustosos de tenerte por acá. No, bueno, antes que nada agradecerles a los dos por la invitación. Yo creo que estamos ávidos de este tipo de espacios donde tú como padre de familia puedas entender lo que es el deporte, ¿no? En entender que nosotros somos las claves para que nuestros hijos puedan llegar no nada más en el fútbol, sino en un ámbito general profesional, ¿no? Entonces, cuando me contaron del proyecto, gustoso de venir para acá, de venir a apoyarlo. Luego, aparte, me ofrecieron una torta ahogada en bolsa de plástico, pero dije, con gusto voy para allá, ¿no? Entonces, es una grata experiencia el poder estar aquí y aprender de ustedes. No, al contrario, digo, vamos a aprender nosotros de usted. ¿Por qué? Porque fíjese que en los últimos años he visto en copas, tales como Leones Negros, como la Global Cup, que se han estado aperturando a incluir a niños de características diferentes, vamos a decirles, pero no ofenderlos. Entonces, a mí eso se me hace importante, y cuando mi partner, Don Muri, me platicó de su proyecto, dije, no, tenemos que entrevistarlo. Yo creo que la gente que tuvimos la oportunidad de jugar fútbol profesional, tanto nacional como internacional en mi caso, tenemos que agradecerle a la vida, ¿no? Agradecer a la vida el hecho de ser afortunados y poder vivir de un sueño, que es el ser fútbol. Y dentro de eso te das cuenta de las carencias que tiene el deporte, ¿no? La falta de humanidad. Porque al fin y al cabo es parte de lo que quiero hablar con los padres de familia, es entender que tu hijo es una marca y que tenemos que entender que el fútbol es una pasión, pero es un negocio. Y dentro de ese negocio falta humanizarlo y darnos cuenta que hay mucho punto de oportunidad. Y dentro de eso te das cuenta, conmigo llega una madre de familia y me dice, oye, profe, pues fíjate que quiero que mi hijo juegue contigo. Y le digo, pero tiene un problema. Y dije, ya, lo corrieron de no, hombre, ahorita saco la chancla. Sí, órale. Y no, resulta que me dice, lo que pasa es que es un niño con discapacidad, con síndrome de Down. Y al principio me dio miedo, ¿sabes? Al principio me dio miedo porque decía, bueno, la ignorancia, cómo lo trato, cómo lo trabajo, cómo socialmente, cómo me va a marcar. Pero ha sido muy bonito, ha sido un camino muy bonito, porque son niños normales, o sea, ¿Sí? Realmente son niños que a lo mejor tienen una discapacidad, no a lo mejor tienen una discapacidad que tiene un Down, son más inteligentes, tienen una fuerza increíble. Y eso como si ya nos pasa, o sea, puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero ¿cuántas veces nos privamos de hablar? Entonces, al fin y al cabo, te das cuenta que todos tenemos una discapacidad. Correcto. Desde usar lentes ya tenemos una discapacidad. Sí, ya. De estar gorditos también ya. De mí no va a hablar, profe. No, yo hablo por mí, profe, por mí. Sí. Entonces, pues así por eso surgió, ¿no? Ok. Ahora, platíquenos, profe, ¿qué lo llevó de ser un jugador, primera división, que jugó, como dice, de manera internacional, de manera nacional, a crear su escuela, su institución, y luego, bueno, creo que ya lo medio platicó, extenderla a la inclusión? Bueno, si incluí a como amigo, imagínate, y no puedo decir porque está su hijo qué tipo de inclusión. No. Bueno, tuve la dicha de jugar 15 años, bueno, como yo, algunos me ubicarán, otros por el sobrepeso no. Pero tuve la oportunidad de jugar 15 años, de jugar incluso en Europa, en Canadá, en Asia. Y me marcó la vida un accidente que me ocasionaron en el cual acabé en coma. Entonces yo estuve en coma 8 meses, salgo del coma y volteas y dices, bueno, ¿qué viene para mí, no? O sea, si de por sí yo creo que el mayor problema del deportista, en este caso hablemos del fútbol, es el retiro. Porque nunca te preparas para retirarte, ¿no? Ni financieramente, ni emocionalmente, ni familiarmente.
ni ególatramente, porque lo más difícil de soltar del ser humano es el ego. Sí, claro. Entonces, por ahí conozco a este licenciado que está por acá, Linge, porque un corredor de rally a nivel nacional, compartíamos marcas de patrocinadores cuando yo estaba activo y él también. Entonces ahí nos hacen el enlace y de ahí ha surgido una bonita amistad. Okay. Entonces dentro de este proceso, cuando caigo en el coma, pues volteas y dices, ¿qué viene? ¿No? O sea, al fin y al cabo es agradecerle al universo, agradecerle a cuestiones que no voy a entrar en eso, pero enérgicas, que volteas y dices, aquí estoy, ¿no? Y dentro de ese proceso dices, bueno, si la gente se esforzó por tenerme con vida durante 8 meses y posterior a eso, pues es mi legado, ahora tengo que dejar un legado. Sí. Y uno piensa que el legado es la marca que traes, ¿no? La playera, lo que vende tu nombre. Pero te das cuenta que no, que al fin y al cabo eso es efímero. Y empecé con este proyecto por eso, porque me di cuenta que era la manera en la que podía ser una persona que iniciara con algo a nivel nacional e internacional y lo estamos logrando. O sea, somos de las primeras personas que hacen esta integración, donde lo más difícil es que el papá entienda que su hijo es normal. Que ese es uno de los problemas que tenemos como padres de familia. Aunque nuestros hijos no tengan una cuestión de un déficit o alguna otra cuestión, nosotros los limitamos. Y eso pasa mucho con los papás que tienen niños con síndrome, con alguna cuestión, ¿no? Autismo. O sea, por ejemplo, me dicen, es que mi hijo es autista. Le digo, bueno, madre, Messi es autista. Messi tiene autismo. Entonces, sí, la cuestión es el enfoque que le damos. Y la cultura latina, por no hablar un poquito más de la mexicana, es una cultura de mucha victimización. Entonces, como ya nació así, entonces tengo que sobreprotegerlo, ¿no? En el centro de formación no somos así. Aquí son un niño más. Claro que hay que tenerles un cuidado completamente diferente, porque, por ejemplo, en el caso de los niños Down, muchos no desarrollan sus pulmones y su corazón al 100%, entonces suelen tener este tipo de cuestiones, entonces hay que observar la respiración, pero bueno, al fin y al cabo, tú puedes enseñar a un niño a patear balón como en muchas escuelas, muchos centros de formación, pero si no les enseñas desde cómo respirar, desde cómo golpear, entonces el niño aprende a identificar la frecuencia cardíaca y muchas cuestiones que te hacen como entrenador, pues voltear a poder detectar cuando viene una situación. Ok. Y oye, Bruno, en este andar y como detonas el proyecto y el concepto, finalmente parte de la creación de este espacio, mucho vienen las anécdotas y las vivencias que hemos compartido el Inge y yo, precisamente porque nuestros hijos compiten en conjunto, en equipo, y de repente también era un tema de decir, o sea, qué cosas pudimos habernos equivocado, nos hemos equivocado en el sentido de cómo acompañamos a nuestros hijos detrás de la grada y de repente hacemos el ridículo de manera interesante. Hoy día, ¿cómo es dentro de este proceso de inclusión con estos niños tu labor hacia los papás en el sentido de cómo apoyarlos, cómo echar porras? O sea, porque finalmente también a mí me gusta mucho desde que me platicaste el proyecto, o sea, de que el niño forme parte del mismo equipo. O sea, no es que sea un equipo específicamente de personas con características diferentes, sino es inclusión. Parte, exactamente. ¿Cómo ayudas tú a los papás? Porque yo creo que esos papás sí son diferentes a nosotros, ¿no? En el tema más vulnerables. Exactamente. Mira, nosotros tenemos el caso de Chuyín, que es un niño hermoso. Chuy tiene 19 años, pero mentalmente tiene 7. Entonces, él fue el primero, ¿no? Entonces, los papás son gente recia, gente fuerte. Pero lo difícil fue hacerles entender que él se le tenía que exigir exactamente igual. Pero creo que ese problema la cuestión del trato con los papás no es hacia la cuestión de los síntomas, de síndromes o algo, es en general. Okay. O sea, creo que el padre tiene que entender los espacios y los lugares de cada quien. Si tú estás teniendo la confianza de llevar a tu hijo a la academia, al centro de formación que tú quieras, tienes que dejar que la voz de mando sean los entrenadores. Y lo mismo pasa con las cuestiones con alguna discapacidad. Cuando tú como padre de familia entiendes que tú de la línea para afuera eres porrista, pero dentro no puedes tener voz ni mando, entonces tu hijo o tu hija, porque ahora el fútbol femenil es FUBU, que después por ahí están trabajando para que venga una de las jugadoras de las que representamos, comercial, por cierto. Entonces, tú te das cuenta que el daño lo hacemos los padres de familia, el sobreproteger. Ahora, como lo sabes, bueno, somos agentes de representación FIFA, y es bien complicado porque todo el mundo tiene Messi, todo el mundo tiene a Ronaldo, y ves al niño y dices, Dios mío, o sea,
tiene cualidades, pero para el barrio, ¿no? Bueno, es muy diferente llegar al profesional que llegar a un semiprofesional, a un sector amateur. Entonces lo mismo pasa con las discapacidades. Cuando tú le haces ver al papá que dentro de la cancha tiene que confiar en tu trabajo, en tu conocimiento, y las cosas fluyen, es muy sencillo. Pero cuando tú no marcas un límite, porque nos debemos de acordar que como padre de familia, que lo que le da la seguridad a nuestros hijos son los límites que les ponemos. Claro. Entonces, cuando tú le manejas el límite a un padre de familia y lo logra entender, todo cambia. Ha sido muy difícil porque me he tenido que agarrar a trancazos, a golpes, literal, por defender a los niños con discapacidad. Porque nunca falta, a ver, tendríamos que abordar el fútbol. Y el fútbol es entender que la mayoría, sin agraviar a nadie, la mayoría de la gente del medio, tras bandalinas y dentro, es gente frustrada que no pudo jugar. Esa es la realidad. Y entonces que perdón, creo que al señor de allá le molestó y nos aventó el balón. Pero esa es una situación bastante compleja, ¿sabes? Es una situación bastante compleja porque como no llegó y vive traumado, trauma a su hijo y trauma a todo. Entonces el profesor que le grita, que le falta el respeto, en vez de ser una persona que le exige como debe de ser, ¿no? Y entender que cada persona y cada momento tiene un proceso completamente diferente. Entonces, ahí sería abordar un tema extracancha, ¿no? Que ese yo creo que es el cáncer del fútbol. El entender que si tú no pudiste llegar, que lo hagas con miren, para que vean que hoy hay presupuesto, mira, aquí hoy traemos baloneros. Entonces, hoy ganamos con presupuesto, no, invitada de lujo. Hoy ya estamos en estudio, agradecemos ahí a Bruno. Y dije, ¿cómo, señores? ¿No? Entonces, creo que es eso, ¿no? Es entender que cada persona que está por algo y que nosotros, cuando tú decides meter a tu hijo en una escuela de fútbol con alguna discapacidad o un niño regular, tienes que visualizar lo que quieres. Porque hay escuelas de exigencia, hay escuelas para jugar y hay escuelas que son centros de formaciones. Son completamente diferentes. Entonces, si tu visión es hacer que tu hijo se forme, pues no lo lleves a un lugar donde la competencia sea al 100. Claro. Llévalo a un lugar donde se trabaje en la respiración, la psicomotricidad fina, la actividad neuromotora y sobre eso venga la competencia. Okay. ¿No? En este sentido, Bruno, tocaste un tema que para nosotros es importante transmitirlo y así nació en el primer episodio que hablábamos, el Inge y yo, es de repente, si hay algo que nosotros queremos trabajar en este concepto, en la comunicación que queremos llevar hacia afuera, finalmente primero tenemos que formar personas y después, si el camino le da, formamos futbolistas, pero acompañados de las instituciones, de las academias, de los profesores. ¿Cómo es hoy día dentro de la formación? O sea, ¿qué ha sido difícil precisamente en el tema de la inclusión? Porque pues, finalmente la capacitación que tienes tú con el personal, ¿hay alguna modificación? O sea, ¿cómo es en la equivalencia contra un centro de formación tradicional? Regular. Exactamente. Y sobre todo en el sentido de en cómo trabajas el ambiente en partidos, porque la porra, los papás somos pasionales, de repente, como tú decías, tenemos que meter a defendernos a los niños como parte de la organización, y cómo ha evolucionado también, a lo mejor de chocar y de decir a los papás, vuelve a decir algo y se vuelve un tema a lo mejor álgido o complicado, a cómo ha evolucionado hoy día ya. Sigue siendo igual, o sea, sigue siendo igual porque muchos de nosotros como padres, los que no tuvieron la oportunidad de llegar, les exigen a sus hijos. Y para mí ese es el mayor error. O sea, si tú no llegaste a profesional y tu hijo es un muy buen jugador, déjalo ser. No le exijas de más, porque entonces va a ser muy bueno en una edad temprana y no le va cuando ya sea el momento de dar el brinco, se va a hartar y va a dejar el fútbol. Entonces hay que dejarlo ser. Volvíamos a la cuestión de los límites. En el centro de formación, los papás saben que si tú le gritas a tu hijo, bárrete, pásala, tírala, en la siguiente jugada saco a tu hijo, te lo entrego y te ven al siguiente entrenamiento. Porque la voz de mando es de nosotros. Nos equivoquemos o no, la voz de mando es de nosotros. Porque si tú le dices a tu hijo, yo le voy a decir a tu hijo, tráeme el balón, y tú le dices, ¿te paras? ¿A quién le vas a hacer caso? Sí. Entonces, es aprender a marcar los límites, no nada más a los niños. Lo difícil de un centro de formación es educar al padre de familia. Porque cuando tú logras educar al padre de familia, el hijo fluye. Entonces, ahí es lo difícil. La cuestión de lo difícil que ha sido llegar a generar una verdadera inclusión, pues, compadre, si no manejamos la inclusión con madres solteras, con padres solteros, con gente de diferentes gustos,
sabores y colores, pues ¿cómo lo vamos a hacer en el fútbol, no? Y menos en un mundo donde la pasión mueve todo. Entonces el mundo del fútbol mueve las pasiones, pero cuando tú logras marcar límites y al fin y al cabo le dices al niño, ya la fallaste. La importante es la que viene y la que viene y la que viene. Entonces el niño aprende a manejar este punto, que es un problema muy fuerte social. Hoy en día los jóvenes no saben manejar la frustración porque los padres de familia están llorando. Toma los teléfonos, toma el iPad, toma la televisión, que no llore porque sufre. No, limitamos nosotros a nuestros hijos y entonces se privan de conocer el dolor, el sufrimiento, que si se partió la espinillera, decía, ya tengo una espinillera rota. No, pobrecito, hay que comprarle ahora una mejor. No, o sea, estamos haciendo hijos de cartón y entonces cada vez es más difícil encontrar verdaderos jugadores para llevar al fútbol profesional. Oye, decía ahorita, me estaba acordando del comentario que hizo Gonzalo. Dice, un profesor me dijo, esta es la profesión más difícil. Juegan 11 y dirigen un chingo. Sí. Pero hablamos de los límites. Cuando tú logras poner un límite, los papás no se meten. Okay. O sea, es bien importante manejarlo. Hay muchos papás que no lo entienden y se van. Por ejemplo, en el centro de formación de nosotros no se juega fútbol. Porque no me pagas por llevarlo a jugar fútbol. Para eso tiene el recreo, el coto, la calle. Aquí no. Aquí se viene a trabajar. Entonces, la primera hora es psicometría fina, actividad neuromotora, golpeo de balón. Y la segunda hora, jugada, distancia, golpeo más fuerte, pase, definición. Entonces, porque es formación, no es llevo a mi hijo a jugar, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se sale, porque es que mi hijo no juega fútbol, le dice, compadre, pues, cómprale un balón y llévaselo a la hora del recreo a la escuela, en el colegio, o sea, pero es lograr entender ese punto, es entender el punto de que van a formar. Entonces, ese es un punto complicado, ¿sabes? Fíjate que reforzando, me pasaba mucho, digo, aquí está, a lo mejor lo va a sentir con la cabeza, porque tenemos invitado también de lujo en tribuna. Traemos dos gentes de tribuna. Cuando Matías empezó a jugar, o sea, la realidad fue en el colegio, en la escuela. Y el colegio es concepto formativo, ¿no? En el sentido de... El Inge tiene una expresión... Perdón, Mati, porque aunque no lo creas, me entero de ti, veo tus jugadas y veo todo con tu papá, y lo primero que le he dicho a él es, relájate, déjalo ser, luego hablamos. Sí, correcto. Entonces, corrigiendo, porque ahí está un ejemplo de cómo no llegó de un papá tóxico. No es tóxico, ¿sabes? Porque al contrario, yo lo haría. O sea, tiene alguien, un buen amigo, sin agraviar, como lo somos los tres, y tienes a alguien que le sabe, pues buscas la forma porque la pregunta es, ¿qué le falta? Sí. Pues vivir y disfrutar, compadre, pues sí, porque lo demás lo va a aprender en el juego. Y viene precisamente, y refuerzas y comentas algo que precisamente por eso también surge estos puntos en común también con el Inge, de decir, o sea, veámonos también desde otro espejo, o sea, seamos otro reflejo para que también esto asume y ayude a otras academias, a otros papás, a otros niños, también de la manera que a lo mejor a veces el hijo no se acerca con nosotros. ¿Y por qué? Porque a lo mejor hay una barrera que nosotros hemos sido provocados por la presión, por quererle a provocar que juegue o que tenga un estilo o una manera de jugar. Entonces, precisamente cuando parte de eso, y lo hemos platicado varias veces, Bruno, fue yo empiezo a platicar contigo y empiezo a platicar con otros compañeros o con otros exjugadores que conozco. Perdón, comercial, este señor, muchos no lo saben, pero trabajó en Atlas y en Chivas. Entonces también tiene una trayectoria en el fútbol que por su humildad no lo maneja, pero es alguien en el medio que manejó buenas marcas y que trabajó muy bien en eso. Para que la gente luego lo ubique y logre entender el por qué el interés, ¿no? Porque también hay una visión extra, ¿no? La visión de pantalón largo. Sí, no, gracias. Y precisamente viene por eso, porque de repente yo me reflejaba en papás gritones, en papás que le querían decir a su hijo, corre, muévete, bárrete, pásala. Y hubo un momento en que ya cuando Mati empezó a mostrar otras condiciones en la cancha, que más que yo se las dijera, eran los papás que le decían Murillo y esto. Entonces yo trato de acercarme con él, me acerco con él, platico. Y Mati una vez me dice, no papá, es que no me grites. Perfecto. O sea, de repente es como, haces el movimiento, pero yo desde esa, estoy hablando hace 4 años, desde ese momento yo trato de alejarme del mismo grupo de papás o nuestra porra, trato de irme a una distancia mayor de la cancha, porque, o sea, te gana, o sea, sigue siendo pasional en ese sentido. Y ahí es cuando empiezo a tener este acercamiento. Oye, ¿cómo ves, Bruno, esto? Lo hemos platicado, lo platicaba con otros papás, porque es bien difícil, o sea, la realidad es que sí,
el mostrarle o darle armas a nuestros hijos y lo decía Gonzalo en su episodio, enseñemos a los niños a tomar decisiones. ¿Perdón? Es que lo repito, ¿por qué? Porque esa es la diferencia entre el futbolista que llega y el que no llega. El aprender a tomar las decisiones. Hoy tomo la decisión si mañana tengo un juego de dormirme a las 10 o a las 12. Okay. Hoy tengo fracciones de segundo para, en cuanto el balón vino, yo ya sé que defino, paso o driblo. Okay. Pero es un momento de fracción de segundos. Y esa es la diferencia entre el jugador que llega y el que se estanca. Entonces, para mí esa es una de las claves, el enseñar a tomar decisiones. Sí, como adultos, compadre. Cada decisión que toma uno. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, en este tema, porque se llama Guerreros Aguascalientes, AGS. AGS, Guerreros AGS, te tiene la oportunidad, es algo que, desde la manera en que lo comunicas, Bruno, desde la manera en cómo generas una metodología, tú lo acabas de decir, o sea, es psicomotricidad, o sea, son temas que los papás tenemos que entender a separar y comprender, porque a veces es una escuelita de fútbol, o es una academia, o es un equipo. Tú lo dijiste bien al principio, entendamos para qué y en qué momento nuestro hijo debe de formar parte de, ¿no? Alguna vez lo platiqué contigo, ¿no? Alguna vez acá el jovenazo me decía, es que ya hay que meterlo en la sub-14 o en la sub-15. Esa es otra cuestión, o sea, me voy a echar a los equipos en contra, pero la realidad es que si tu hijo no llega a fuerzas básicas y llega a una tercera, también puede llegar a primera división. Okay. O sea, no es una garantía estar en fuerzas básicas. O sea, está bien porque es un proceso diferente, te ahorras cantidades económicas porque el club absorbe gastos. En una tercera, la tercera se maneja de otra forma, entonces, pero al fin y al cabo es aprender el negocio, ¿no? A lo mejor tú pagaste el registro de tu hijo o apoyaste, pero la carta es tuya y entonces hay mayor movilidad, lo que no tendrías como facilidad en un club, en unas fuerzas básicas. Pero ese es otro tema, o sea, creemos saber de fútbol y manejamos a nuestros hijos a lo que nosotros, dentro de nuestra poca experiencia, creemos que es adecuado, ¿no? No, y déjame complementar tu comentario, profe. El profe Bon Giovanni dijo, si va a llegar, va a llegar. Y si no, no te estreses. Claro. Y dijo, y si no inviértele. Sí, no, eso sí me dijo. Bueno, sí, inviértele, dijo, ve, y si traes facultades, ve y consigue una beca deportiva para que te dé estudio. Sí, lo que pasa es que sería entrar en un trasfondo ya como agente y esa es otra cuestión, pero también los padres tienen que entender que todo, o sea, cuando tú ayudas a tu hijo a que cumpla un sueño, que es ser futbolista, llegue o no llegue, te sientes que sentir realizado, porque existe un ciudadano competitivo, un ciudadano que conoce el deporte y alguien que sabe que el fracaso existe. Entonces, desde ahí creo que como padres de familia nos debemos de relajar y decir, he cumplido, ¿no? Ahí no llega el mejor, o sea, esto lo digo para el papá apasionado que dice, es que se barra, que tira. El jugador que tiene una mentalidad baja, por más bueno que sea, no llega. Okay. O sea, yo como agente, tú me traes a tu hijo y juega como Cristiano, como Messi, pero es relajiento, llega sucio con la ropa, es mal hablado, yo no lo agarro. Okay. ¿Por qué? Porque es una imagen, porque es una marca, porque yo no me voy a quemar. ¿Por qué? Porque su mentalidad no está lista como para dejarlo solo y que fluya en un proceso. Entonces, yo lo llevo y ¿qué va a pasar? No, le ganó la fiesta, ya la novia o el novio, porque ya sabes que ahorita hablamos de inclusión. Entonces, ¿qué sucede? Que se pierden del camino. Entonces, para mí la clave como padre es apóyalo en el camino, capacítalo, si puedes llevarlo a Europa, a Estados Unidos, a campamentos, no nada más con su equipo, por fuera hazlo. Si quieres que tu hijo llegue, entienda el fútbol, y el fútbol de ahora no es tan técnico, es un fútbol físico, entonces mételo a clases de atletismo, mételo a jugar básquetbol para que aprenda a manejar los espacios reducidos, o sea, dale las herramientas. La ventaja de hoy en día es que, por ejemplo, ya puedes conseguir una beca en la prepa y en la universidad con un buen nivel de fútbol, y te lo da el llegar a tercera, segunda, como también te lo da el sector amateur, ¿no? Pero es la capacidad que tú le entregas y las herramientas que le das a tu hijo para poder llegar. En ese punto, Bruno, y mira, también lo decía Gonzalo en su momento, es llenarle la mochilita de herramientas para que, si bien en su proceso de juego, en su proceso de competición el día de mañana, pueda tomar las decisiones en cancha, pues finalmente es día cómo lo trasladas a casa, ¿no? Y desde casa, lo platicamos y se comentaba, si ya le enseñaste a tu hijo a hacer su cama, si sabe planchar su ropa, si puede meterlo a la lavadora, por lo menos que arregle o tenga su cuarto ordenado, ¿no? O sea, porque de repente para nosotros también es bien fácil en este tema de
de autoridad, a lo mejor no de sobreprotección, pero a lo mejor ya creemos que estamos bajo un concepto de autoridad. ¿Cómo va a sufrir lo que yo sufrí, no? Entonces, y ese era uno de los temas que platicamos en el arranque, el Inge y yo, porque es como un tema de, a nosotros no nos tocó estar en una escuela, en una academia. Empezamos a jugar en el barrio con el equipo de Don Pedro, con Don Chuy, y nos íbamos nosotros en bola y a veces nuestros papás no nos acompañaban. Aparte, ¿eh? Tranquilo. Hoy día, a lo mejor nosotros nos hemos adaptado a decir, yo quiero estar y quiero acompañarlo, y precisamente el Inge y yo lo decíamos en el sentido de, hoy día tenemos la posibilidad de estar, pero también no es un tema que tengamos que repetirle a nuestros hijos de, no, sino es este proceso de acompañamiento, y hoy día enseñarlos a ser independientes. Mal. Porque, a ver, tu hijo es Messi y es cristiano, ¿no? Es lo máximo en el fútbol, pero si no cocina y no tiene su ropa, entonces, para ser futbolista sales chico de casa. Entonces tú te vas a una casa club o le rentas un cuartito o como tú lo quieras manejar. ¿Quién le va a cocinar? ¿Quién le va a lavar? Entonces, sí es muy importante el tema de decir, ¿quieres que tu hijo llegue? Capacítalo a lavar los platos, capacítalo a cocinar lo esencial. ¿Para qué? Para que le des las herramientas no nada más futbolísticas, sino las herramientas para poder sobrevivir en esta selva llamada fútbol, ¿no? O sea, esa es una cuestión que hay que manejar. Muy importante. Y tú con los chicos, Bruno, hoy día, o sea, dentro de esta formación, de esta parte integral, dentro de este concepto rector en función de cómo estamos impactando a familias a través de esta metodología, ¿qué viene? O sea, ¿qué actualización generas? Tu comunicación con ellos, porque si bien, como tú decías, si ponías a Chuyín de ejemplo, ¿no? Este chico de saludos a él, por cierto, y felicidades. ¿Cómo se vienen acercando nuevos chicos? O sea, hoy... Cuando se cansan. Cuando aquí se van muchos papás por el hecho de que no juega fútbol, ¿no? Okay. Porque el papá piensa que el fútbol te hace ser bueno. O sea, a ver, es que es volver a las bases. Uno de los problemas como sociedad que tenemos es la falta de, por ejemplo, tú como papá y como mamá que dices que no gatee, que camine. Entonces paraste el aprendizaje y el crecimiento del cerebro, bueno, lo que es trabajar la psicomotricidad, ¿no? La psicomotricidad fina, la actividad neuromotora, por medio del gateo se trabaja, la estimulación de los dos hemisferios cerebrales. Entonces, la educación física ya no es como era antes y ya no suben a árboles como nosotros, no, bueno, ya evolucionamos, ¿verdad? Pero ya no te subes al árbol, ya no brincas la llanta, ya no subes la pared, que todo eso es coordinación. ¿Sí? Entonces, al nosotros privar a nuestros hijos de que vivan esa cuestión, pues hace que los chicos no coordinen, no estén al 100%, y entonces te llegan a jugar fútbol y juegan bonito, pero no caminan bien, no patean bien el balón, y entonces tú dices, no le enseñan nada. No, espérame. ¿Cómo quieres que le enseñe a patear a tu hijo si no sabe caminar? ¿Cómo quieres que le enseñe a tu hijo a jugar fútbol si hay que enseñarle la coordinación? Entonces, hay mucho papá que choca en ese punto. Por otro lado, cuando los papás ven cómo son los niños, de que no juegan para uno, juegan en forma grupal, que no se echan bullying entre ellos, que no hay groserías porque es intolerante el centro de formación en ese punto. Entonces, es un ambiente diferente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los centros de escuelas, porque es una diferencia entre centro de formación y escuela, es hay que jugar pa' Pepito y se acabó. Y entonces mi hijo que es nuevo, porque no hay niños malos, que es un niño que no tiene un proceso, no juega. Y entonces entran contigo al centro de formación y ya jugó, ya compitió, y ya le trabajaste la confianza, y entonces que voltean y dicen, no, pues es ahí. Entonces esa mamá que vio el cambio ya llamó a otra. Acuérdate que la publicidad es 10 para arriba y 10 para abajo. Sí, ¿no? claro. Entonces por ahí. Ok, perfecto. Ahora, tú como educador, como profesional que fuiste, ¿qué hábitos, digo, ya dijiste algo de que se laven, se plachen, pero qué hábitos y qué estilo de disciplina uno como papá debería de complementar en la casa con la cancha? ¿Por qué? Porque decía el profe Bonjo que la mamá todavía le arregla la mochila, los zapatos, y cuando, es que mi mamá no me puso las espinilleras, ¿no? Es que volvemos a lo mismo, es el enseñarles a ser independientes. Ok. Es el enseñarles que la vida tiene consecuencias. Y que si no arreglaste, no te llevaste el agua y tienes calor, pues no le vas a ir a comprar. Que se aguante un rato y que entienda que es una consecuencia por lo que pasó. Claro, si el calor está muy fuerte, pues sí, hidrátalo, ¿no? Sí. Pero bueno, todas las escuelas cuidan los horarios en ese aspecto, pero sí es enseñarlos a ser independientes
es enseñarlos a que las cosas cuestan, no nada más económicamente, sino el esfuerzo. Y yo creo que esas son las claves. La alimentación, el enseñarles a dormir, a tener los tiempos adecuados. Un deportista debe dormir mínimo 10 horas. Entonces, si tu hijo se duerme a la 1 y se para a las 6, pues entonces no va a ir por allá, sus lesiones van a estar buenas. La alimentación es clave. No me voy a meter en balances alimenticios, no. ¿En qué es clave? Enseñarles a comer de todo. Tu hijo se va a jugar al Belice, y en Belice es moro con cristeo, frijolito, arroz y pollo, pero no le gusta eso porque tú siempre le compras Kentucky, y entonces no es el pollo que quería. Ya me aventé el comercial, pero bueno. No importa. Kentucky. Hola. Patrocina. ¿Qué es lo que sucede? Que el niño no come. O sea, yo he tenido chicos así, que la mamá por los tiempos le daba dinero para los nuggets y para la pizza, y entonces el niño llega a jugar a un nivel alto y empiezan los desgarres, empiezan los problemas musculares, y dicen, ¿por qué si estiro, si hago todo? Pues, papito, duermes 5 horas, comes mal, entonces tu cuerpo no se nutre en todos los sentidos de la palabra, y vienen este tipo de consecuencias. ¿Estás oyendo, Bruno? No, duérmete temprano, cabrón. Bruno, tocayo, ¿qué onda? Fíjate, algo que a mí me sorprendió, y hoy te voy a hablar de Matías. Él, el año pasado. ¿Porque está aquí o por quedar bien? Siempre los metemos, okay. Y lo he dicho en episodios anteriores. Él toma la decisión el año pasado, o sea, el segundo semestre, cuando reinicia la actividad deportiva, dejó el refresco. O sea, por sí solo, o sea, no fue un tema de... Él dijo, no voy a tomar refresco. Y afortunadamente, digo, en casa... tanto mi esposa, pues, o sea, no es que comamos mal, o sea, tampoco es o sea, se prepara comida en casa, no se nota, digo yo también, o sea, no se nota, pero fue un tema que a mí me sorprendió en el sentido de empezarse a autocomprometer, ¿no? ¿Pero qué fue lo que te sorprendió? ¿Que a su edad lo hiciera o que él tomara decisiones? Porque volvemos a lo mismo. El que ya tuviera la iniciativa. O sea, duérmete temprano, él dice a las 9 de la noche. Pero porque tiene las herramientas. O sea, volvemos a lo mismo. Ahí iba una clave. Ahí se le enseñó que había un camino y que había una forma. Y que si él quería hacerlo, tenía que nacer de él, ¿no? Sí, claro. Entonces, por ahí vino esa sorpresa, porque al fin y al cabo dijo, bueno, si quiero llegar, ¿qué estoy haciendo mal para llegar, no? Y también a veces hay que entender que puedes hacer las cosas de forma perfecta y no llegas. Y no te debes de sentir frustrado. Simplemente las cosas están escritas. ¿Y va a llegar quién? Bruno. El que va a llegar. Sí. El que va a llegar, sí. Va a llegar el que va a llegar. Yo me llamo Bruno. Bien bajado ahí. Bien bajado ese valor, ¿eh? Le mandaste el pase filtrado. Minuto 90. No, claro. Pero eso es la realidad. O sea, al fin y al cabo, nosotros les tenemos que dar las herramientas. En eso me voy. La disciplina, la higiene es muy importante. O sea, protector solar. El sol está muy fuerte, entonces señalarlo. Imagínate, yo era güero, ¿te acuerdas, no? Entonces... Sí, sobre todo, claro. y un poquito más rizadito. No, ojo claro, sí, ¿no? Claro. Vendía, de hecho, galletas en los semáforos. Mi camisa de cuadros y todo, ¿no? Pero es enseñarles estas cuestiones, enseñarles que si el camino que ellos quieren van a tener el apoyo, pero no se los regales. Darles la oportunidad, porque hay que sufrirle para llegar. Y el futbolista carece de amor, porque el futbolista desde muy chico se va de casa, ¿no? Entonces, entre más chico le demos las herramientas, es mejor. O sea, mientras él siempre sepa que tiene que tener valores, que nunca debe dejar que nadie pase encima de él por más que sea un sueño, entonces ya lo hiciste, ¿no? Y fíjate que en esa parte, Pollo decía en su plática, la estadística es cruda y es fría, o sea, realmente el porcentaje que puede llegar a trascender profesionalmente, pues es poco. O sea, pero a lo que voy es que si desde hoy día papás planteamos de su formación, en la educación, en la parte de valores en casa, que desde un principio, el primer capítulo decíamos, es algo que nosotros hemos visto que como sociedad hemos mermado, y lo vemos incluso en escuelas o con demás gente sin ventanear, que decías, no está ni el saludo, cabrón. O sea, al menos por cortesía, por educación primaria, pues al menos el saludo. Y precisamente en esa dificultad del proceso, como tú dices, se van chicos de casa. Entonces, también el que nosotros como padres de familia y como grupo, pues también tenemos que enseñar y aprender a desprender, ¿no? Precisamente ¿para qué? Para darle más herramientas. Pero eso es social. O sea, cuando uno como ser humano aprende a soltar, evoluciona como ser humano, ¿no? Y la clave de la vida es el aprender a soltar. Y el entender que nuestros hijos son prestados, que tarde o temprano se van a ir. Van a volar. Pero también te voy a decir una cosa.
el fútbol mexicano le hace mucho daño a la sociedad que quiere que sus hijos lleguen. México es rico en todos los sentidos de la palabra. Entonces aquí desde las escuelas de fútbol tienes estadios. En Sudamérica, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Centroamérica, los equipos de primera división juegan en un estadio de segunda división de México. Okay. Pocos equipos tienen estadios top. Más, el máximo estadio de Argentina no es lo que es un estadio de primera. El que tú me digas de los nuevos de México. O sea, México la infraestructura es, como aquí se entiende tanto el negocio, es muy buena la estructura. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces no abrimos la visión de campo tampoco nosotros como papás, ¿no? Es que como yo le voy al equipo, pues hoy vamos a decir a las Chivas porque estamos en Guadalajara y es clásico, okay. Pero como yo le voy a las Chivas, mi hijo tiene que jugar en Chivas. No, hombre, hay 50, cada país tiene divisiones, cada país tiene equipos profesionales y es entender que el único país, uno de los únicos países del mundo que tiene tantas divisiones es México. En ninguna otra parte hay, ¿eh? O sea, para empezar, aquí hay terminología de posiciones que no se usa en ninguna parte del mundo. O sea, te lo juro, ¿eh? El play-in. No. Entonces tú volteas y dices, bueno, es que mi hijo está jugando en la piloto. ¿Qué es piloto? O sea, ve a Inglaterra y ¿qué es piloto? Ajá. ¿Qué es la tercera división? Bueno, no me quiero aventar un pollo por ahí, pero, o sea, no existen en el mundo. No existen. Entonces en México, al entender que es tanto negocio, subbebé, subkinder, subprimaria, subpreescolar, me la brinqué, subsecundaria, secundaria 1, secundaria 2, secundaria 3. No, tercera con ascenso, tercera normal, segunda normal, perdón. Y entonces, ¿qué sucede? Sí. Que como padre de familia decimos, no, hombre, pues es que ¿cómo va a llegar, compadre? ¿Y por qué no volteas a ver a Centroamérica? ¿Y por qué no volteas a ver a Canadá? ¿Y por qué no mandas a tu hijo a Europa? ¿Por qué? O sea, lo que pasa es de que queremos que llegue a lo que nosotros como padre idealizamos. Fíjate sí, que, haciendo una analogía, digo, Don Muri es más... Tú agárrame, no te preocupes. Don Muri siendo... Los Muri siendo más especialista y más conocedor en el tema del fútbol, yo soy más del tema organizacional, yo trabajé para gobierno muchos años. Yo le digo a Bruno, dijo, güey, es que esto, una visoría es como ir a pedir chamba, cabrón. Y luego, el equipo que te agarre, no vas a pensar en las Chivas, en el América. Oye, papá, que me mandaron a Juárez. Vete a Juárez a jugar. No eres nadie ahorita. Ya cuando te hagas de un hombre, entonces te vas a poner los moños y vas a decir, yo quiero jugar ahí o aquí o aquí. Es lo mismo que en la experiencia. Yo que soy ingeniero en sistemas, ahora sí, ¿dónde quiero trabajar? Quiero trabajar con Cisco, quiero trabajar con Avaya, quiero trabajar con... Fueron patrocinios, compadre, ¿eh? No, pues Cisco. Que nos vean. Sí, entonces yo hago esas analogías en tema organizacional, lo trato de llevar al fútbol y tienes tú mucha la razón, o sea, no es pues en el equipo de mis amores, no, es donde te den la oportunidad. Claro, es buscar un trampolín, ¿no? O sea, nosotros ahorita, por ejemplo, con la agencia de representación que manejamos, acabamos de llevar un equipo de aquí a Guadalajara a jugar a Belice. El equipo fue y jugamos en Belmopan, que es donde juega la selección, dentro de la Federación de Belice. Tú podrás decir, ¿y quién es Belice? Compadre, es un país. Sí. Es un país que tiene primera división y que juega con CACAF. Sí, correcto. O sea, juega contra Cruz Azul, América y todo. Si te pones a comparar, pues estamos mal. Desde el momento que existe una comparación, nosotros somos los que estamos errados. Entonces, fuimos a jugar, no sabes, los chicos regresaron contentísimos. Yo vi a ese en la tele. Yo jugué en un estadio FIFA. Yo me proyecté. Entonces volteé así y dices, fue una oportunidad increíble donde ahora vamos con el femenil, vamos a llevar 6 equipos femeniles a Colombia a competir contra equipos profesionales. Okay. Entonces, a mí las visorías no me gustan mucho. ¿Por qué? Porque ya están arregladas. ¿Arregladas en qué aspecto? Los clubes saben el tipo de perfil de jugador que necesitan. Entonces, si el director le dice, necesita un jugador de 2 metros 10, puede haber uno de 1.60 que es un crack, pero como no entra en las condiciones que ocupa el club, no va a quedar. Oye, qué bueno. Es cierto, qué bueno que tomas el tema. Es cierto que ahora están buscando más físico que aptitudes. No. Quiero al güero, alto, fornido, guapo. Pues bueno, si es para la novela, yo creo que sí, ¿no? Pues eso me dijeron un día, ¿eh? No, es que se entra en ideologías. Cada entrenador tiene una metodología y la metodología se tiene que basar en lo que tú ocupas en el momento. Hay profesores que ahorita les encanta el despliegue físico, entonces buscan jugadores con ciertas actitudes. Mucho club, hubo un tiempo que no querían jugadores de baja estatura. Y luego se dieron cuenta, incluyendo tu equipo de tus amores, que el jugador, estaban dejando ir mucho jugador bueno. O sea, hay un club en el Bajío, no voy a decir nombres,
pero que volteó y dijo el profesor, yo quiero jugadores altos y troncos, pero ¿por qué es el jugador que yo necesito para mi juego? Pregúntenme si han ganado un partido. Pero es su ideología, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es su ideología. Entonces yo de una u otra forma respeto, porque al fin y al cabo es su trabajo, él es profesional en el que está haciendo, pero esa es la realidad. O sea, sí entender, por eso la imagen, o sea, entender que si tú quieres vender a tu hijo como un futbolista, tiene que, para poder serlo hay que parecerlo. Entonces, Sí, siempre. Si tú llegas como a una visoría, llegas en botas y acá vaquero, y ¿qué onda, mijo? O sea, no pasa nada, es tu esencia, pero desde ahí vas perdiendo 2-0, ¿no? ¿Por qué? Porque visualmente el profe que va a decir, no, hombre, este ni viene a jugar y ya no te observó igual. Vas a tener que marcar diferencia para hacerlo. Y el problema de las visorías es trabajar primero la frustración con tu hijo de que puede no quedar. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a ir a observarse. Entonces, pocos pasan el balón ante los que se conocen. Y entonces viene esa frustración, es que no soy bueno. No, es que no fueras bueno. Es que no fue el momento para llegar a la visoría. No fue la forma de poder llegar, ¿no? Entonces, hay diferentes procesos, como todo en la vida, para poder llegar a ser un jugador profesional. Yo, Bruno, precisamente para complementar el tema, precisamente en este proceso de construir oportunidades y en esta faceta también que juegas como formador y como agente, o sea, finalmente es un tema que vamos a tocar de manera no superficial, pero precisamente en esta trayectoria que has tenido como formador. ¿O qué representa para ti el construir estas oportunidades para los chicos? Quizá a lo mejor hoy día tú lo empiezas a ver desde chiquito, ¿no? Desde edad temprana, en un centro de formación integral dentro de la parte física, psicomotriz, etcétera, mental, para generar aptitud y actitud, ¿no? Que son cosas que se complementan el día de mañana dentro del jugador profesional. ¿Qué representa precisamente para ti el construir esas oportunidades y que el día de mañana sí llevas a chicos al ámbito profesional, no solamente en México, sino fuera del país? Tú dejaste el país joven. O sea, también llegaste a México siendo muy chico y te tocó en otras épocas, pero precisamente donde había tarjetas para hablar por teléfono, ¿no? Y te peleaban porque no soltaban el teléfono hasta que se les acababan los 20 pesos. Sí, ¿no? Ella sí, no, como las maquinitas, ponías tu tarjeta para ver cuándo te tocaba. Sí. Oye, en esta construcción, en esta tratar de no dar falsas expectativas, quizá también desde chicos. Es que no son faltas expectativas, porque no, vuelvo a lo mismo, no llega el bueno, llega el que lo entiende. O sea, yo creo que nunca, más bien no creo, estoy convencido de que no le debes decir a tu hijo que no puede. Porque no, lo ver más. Es una cuestión de decisión personal, ¿no? Tengo un jugador que ahorita en el equipo de aquí la está rompiendo, no vamos a hablar de quién, pero me tocó ver su proceso. Y ahorita está para selección y ahorita está top. Y fue esa cuestión, o sea, es verlo evolucionar. O sea, llámame ridículo, ¿no? Pero cada que uno de mis jugadores firma un contrato, se me sale la de cocodrilo, ¿no? Bueno, porque es un logro. No es logro, porque me reflejo lo que viví y el poder hacer, o sea, sí es un logro, claro, pero el poder hacer que alguien llegue es hermoso. Obviamente, a ver, no empiezan a criticar, es negocio, se le gana, claro. Sí. A ver, vete a trabajar solo sin ganar un peso, pero hablando las cosas como son. Pero fíjate, Bruno, o sea, es un tema, finalmente el negocio, no solamente en México, por concepto per se, está hecho en base al negocio. Claro. Cerrábamos en una conversación hace algunos días, en un episodio donde decíamos, sí, el fútbol no es negocio, también es una responsabilidad social, ¿no? Y es algo que tú estás logrando también desde la parte de inclusión y formación infantil. Y proyección. Que a ver, o sea, ¿cómo no va a ser negocio si finalmente yo tengo un entrenador o tienes un entrenador que el día de mañana está dándole capacitación, formación, clases, entrenamiento? Es inversión de tiempo. Lo tenemos que ver de esa manera. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que las escuelas y los centros de formación no lo saben cobrar. Y entonces, por eso hay mucho robo. O sea, a ver, muy sencillo. Hay una cuestión que se llama derechos de formación. Okay. Los derechos de formación los pagan las confederaciones. CONCACAF, CONMEBOL, UEFA. Entonces, cuando tú haces que un jugador de tu centro de formación o escuela llegue, FIFA, por medio de cada confederación, paga. Hay un tabulador por zonas. Y entonces, por ejemplo, paga $35,000, un ejemplo. Y entonces de esos 35,000, un porcentaje se va al equipo que lo debuta y el otro porcentaje al equipo que lo forma.
La cuestión es que, ¿cómo quiero yo dar clases sin saber un reglamento? Entonces, si tú te enfocas a hacer las cosas bien, vas a estar generando. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estás ayudando a que los chicos lleguen, las chicas lleguen, pero también estás ganando. Sí, claro. Entonces, pero no te quieres registrar ante Hacienda, no tienes dado de alta tu marca, prefieres tener una escuela sucursal de un equipo grande cuando los derechos de formación no te van a llegar, le van a llegar a ellos. Entonces, son muchos puntos que, bueno, esa será otra plática. Y será seguramente una plática profunda y sincera, bro, porque sea algo que siempre, más allá de la relación que tenemos, es... Ay, gracias, bueno. Finalmente Bruno habla sin filtro y sin temor a decir lo que vivió, lo que hizo como futbolista, como jugador, hoy día lo que hace como papá, que también platicamos y hablamos de nuestros hijos y pues, somos personas diferentes, y también como hoy día un formador y un apoyo, un puente, digámoslo así, también para chicos que puedan seguir el ámbito profesional. Es que te pongo un ejemplo, a ver, yo crío a mi hijo, esa es la cuestión, o sea, habemos todavía buenos César Costa, en el cual no nos limitemos como papá, si eres mamá soltera, si eres papá soltero, si estás separado o no estés separado, no le des esa separación a tus hijos, dásela a la persona con la que decidiste cerrar un ciclo, ¿no? Entonces, mi hijo en mi caso es un niño que tiene su pancita, y entonces dicen, ¿cómo si tú eres formador, tu hijo es así? Pues claro, porque para mí es el momento de ser niño, tiene 11 años, es el momento en el que tiene que disfrutar, jugar en Xbox, salir con los amigos, caerse, aprender a defenderse. Es un momento que le va a definir la vida, la infancia. Porque para mí, si llega o no llega, no es algo que me quite el sueño. Si él quiere ser, porque aparte es un niño que creció en el medio, pues entonces, claro que le voy a abrir las puertas, más no lo voy a empujar. Ya. Yo le abro la puerta y en él va a estar si llega o no llega. ¿Por qué? Porque es su carrera, no la mía. ¿No? Entonces... Lo ponía como ejemplo lo de Shaquille O'Neal. O sea, también cuando... Ni la herencia lo va a dejar. O sea, es decir, a ver, lo que yo hice y logré es mío. O sea, ni esperen que yo... O sea, sí, ya tengo los millones en la bolsa y el hijo dice, ya soy millonario. No. O sea, es un tema que también nosotros como papás es de... A ti te va a tocar. Yo, en promedio, de repente, como Mati decía, el día de mañana te va a tocar pagar las cuentas en una broma. Y le digo, pero... O sea, pero bromas, también, ¿no? Las de él y las mías. ¿No te gustaría las tuyas también? Sí. No, tú también, ¿eh? Sí. Entonces, pero es parte de este seguimiento, ¿no? Sí, pero es entenderlo, mira. En el caso de Luca, que es el mío, o sea, 42 goles en un torneo. Entonces yo lo ponía de portero, pues, porque como es el hijo del profe, es portero, medio defensa, utilero, y entonces, pero tiene prohibido decirme papá. Okay. Desde que llega entrenador, desde chiquito, ¿eh? Entrenador. Es más, y aparte como se me brincó el lechero, pues ahí te encargo blanquito, ¿no? Entonces, hay papás que no saben que es mi hijo. Pues que llegan y, ay, pues mira, debe ser su vecino, se lo lleva, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una relación muy profesional entre los dos en el aspecto de papá y profe. Saliendo, papito, ojo, o sea, ahí lo regaño. Pero saliendo, oye, ¿cómo te sentiste? No, pues bien, papá, pero pues sí, porque... pero es al revés, o sea, por ejemplo, él ha metido 42 goles en un torneo. Y juega, tiene 11 años y juega con los de 14. Entonces, ¿vale? Perfecto. Sí, pero, por ejemplo, yo a veces ahí abuso, ¿no? Que mete un gol y, bien, buen gol equipo, ¿no? Entonces un día llega y me dice, oye, papá, ¿en serio juego tan mal? ¿Por qué no me festejas un gol? Yo le dije, porque no está tu papá, está tu profesor. Entonces tuve que tomar la decisión de cambiarlo de entrenador. Entonces ahora voy como padre. ¡Ah! No, con la matraca. Eres un ridículo. Pero tuve que entender ese proceso también de decir, relájate, compadre, ¿no? O sea, a él le hacía falta ese lado también de que su papá le festejara los goles. Ahora volví a jugar, ¿no? Entonces después de años estamos ahí. Bueno, entraste a la cancha, ¿no? O sea, no, pues 12 goles llevo, nomás. Robando a gusto, también con los veteranos, pero eso no lo digan. Córtale. Va con los de 60, ¿no? 60 más. Te dije que no me balconeara. No, pero lo que voy es que, por ejemplo, ahora me la volteó. Okay. O sea, cada que hay un gol, mi hijo, o sea, no se pierde, o sea, es el único día que nos paramos sin despertador y con el uniforme puesto, ¿no? Entonces se para y... Entonces, es bien bonito porque, por ejemplo, yo voy a un equipo de fútbol donde parece un chiste gallego.
mal contado, ¿no? O sea, hay 7 capibaras, 2 señores de edad, uno sin un brazo, uno y yo. O sea, lo más chistoso, ¿no? Pero ¿sabes qué pasó? Que me volvieron a demostrar que el fútbol es un deporte, que es una pasión y que es un gusto ganes o pierdas. Entonces, para mí es el mejor equipo. Eso sí, nos meten 10, nos meten 8, pero ¿sabes qué? Eso es lo que me refiero con los niños. O sea, el no hacerles perder ese punto, ¿no? El punto de diversión. Y fíjate que ahí, lo platicaba en su momento al inicio con el Inge, o sea, de repente, o sea, yo dejé de jugar fútbol hace algunos años, antes de pandemia, porque lo dejé de disfrutar. O sea, la realidad es que, o sea, sí, o sea, tenía mis amigos y con los que jugamos y después en la selección de la universidad y podíamos tener jugar y... Pero eran temas que, como, por ejemplo, yo decía, y mi mate me lo llevó a preguntar un día, ¿por qué ya no vas? Y le dije, es que le perdí ahorita un poquito el gusto. Porque me proyecto contigo y no quiero fallarlo. Y perdón, pero fíjate que de repente ya a estas instancias, como tú dices, ya es, yo quiero ir a jugar y divertirme y si ganemos o perdamos, es adelante. Y es lo que yo le digo a Mati también, o sea, si yo busco disfrutar jugar. Pero pasa un problema. En la gente veterana parece la frustración y los conflictos familiares y sociales tan fuertes que parece que nomás quieren agarrarse a golpes. Es que eso pasa, exacto. O sea, volteas y dices, ¿en qué estamos como sociedad, no? O sea, yo la verdad amo porque fue bien padre en el primer juego, pues la verdad se ve la diferencia, ¿no? Ajá. O sea, no me hagas correr porque corro 10 metros y ya, Y ya me regresé. canso. Ahí me quedo y va el balón al pie. Cortita y al pie. Cortita y al pie, ¿no? Y toque 9. Pero llega el otro equipo y me dice, oye, pues ¿cuánto cobras? Le digo, ay, 1,500. No, ¿cuánto cobras por jugar? No, pues la verdad, 5,000 si quieres. O sea, yo todavía Te pusiste, pues. 5,500 y te vienes. Ande. Le digo, sí, está bien. Y entonces escucha el dueño del equipo de juego, que aparte es un señor. Y me dice, mira, la verdad es que levantas al equipo, pero no tengo para pagarte. Pero mira, te propongo algo. Cada partido, terminando, te voy a tener un cartón de cerveza. Yo no tomo ni cerveza, pero sabes que terminamos y todo el equipo echando ahí la cervecita. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Y eso está pasando como sociedad. O sea, como sociedad estamos tan ávidos de espacios de sacar la frustración, los conflictos, y ya no nos, o sea, si de por sí el hombre está, su ADN es no llorar, no expresar, pues cada vez es más difícil, porque ya los géneros ya no expresamos las molestias. Entonces, el punto de que era de diversión, ese punto donde era me siento cómodo, me expreso, ¡pum! Y sonríe. Y está difícil. También el daño que le hace la talacha. O sea, tú ves chicos que tienen fútbol, pero ¿cómo voy a ir a sufrir si aquí ya gano? Yo respeto, ¿no? Pero es como lo decías, es la parte mental. O sea, Pero culpa tiene federación, ¿no? Porque si algo está dejando de hacer el fútbol profesional, que esos puntos ahora ya son más atractivos. No, o el fenómeno Kings League o Bueno, otros, que finalmente parte de ser un entretenimiento, pero hoy día también ya es un tema de Pero, una pues, profesión. Al rato vamos a jugar fútbol y contar chistes, ¿no? Exacto. Pero, perdón, antes de completar, porque ya también estábamos viendo tiempos, quería hacer un poquito hoy día el tema de los festejos y las celebraciones, porque me acordé. No me vas a dejar ¿De tu mentir. doble vuelta? No, o sea, no me va a dejar mentir. Le dije, pero nosotros hoy día, por ejemplo, vemos los partidos de nuestros hijos, porque no estás para saberlo, yo para contarlo, pero somos narradores ya. No, espérame. Él narra, yo soy de la cámara. No, te he visto. El número 24, ya me equivoqué. Sí, he visto. Sí. Entonces, hoy día vemos que nuestros hijos en el partido hacen un pase de gol, o meten gol, y no celebran el gol. O sea, ellos, gol, y regresan corriendo a medio campo, y yo así como de, oye, yo me iba, o sea, no me quitaba la playera por obvias razones, pero al menos un saltito, o la mano, o que O la golgada al compadre, los ¿no? compañeros llegaban y te felicitaban. O sea, como hay que... Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ya festejas con X cuadrado círculo, ¿no? O sea, ya la vida es tan sencilla que ya muchas las festejos son por medio de los juegos, Sí, los videojuegos. Entonces, hay que volver es una responsabilidad muy fuerte para las escuelas, para los padres de familia, para la gente que está en el medio con niños en general, deja el deporte en general, el hacerles enseñar que la vida no es sin sabor.
Que la vida no es sin sabor, que la vida tiene un sabor. Y que es hermoso respirar y que es hermoso meter un gol y que si no pasa nada, pero tomarle cariño a las cosas porque nos estamos haciendo tan superficiales que es complicado. O sea, hay que enseñarles a amar las cosas, ¿no? Con eso... Ok, y para cerrar, profe, 2 preguntas. Ay, Dios mío. ¿Qué has aprendido tú trabajando con los niños de distintas capacidades y qué impacto has hecho tú en sus familias? He aprendido que yo solo sé que no sé nada y que necesito capacitarme día a día para poder transmitir el mucho o poco conocimiento que uno tiene, lo cual es hermoso porque ellos te exigen ser mejor cada día para poder educarlos. ¿Y la otra cuál fue, perdón? Como ¿Qué que Doris o... impacto has hecho tú en las familias de este niño? Mira, por ejemplo, las finales trato de que sean en el Estadio Victoria. Ok. Entonces, pues, los niños viven la experiencia del estadio, ¿no? Entonces, pasó algo bien padre, ¿no? O sea, yo creo que al Necaxa van 100 personas Ajá. y las otras 10,000 o 25,000 van al Cruz Azul, a las Chivas. Al equipo visitante. No, no es cierto. Necaxa, el equipo de casa. Pero lo digo de broma, ¿en qué aspecto? Ese día fueron como 30 personas a apoyar a Chuy. Okay. Entonces, a ver, yo te lo pongo. Tú tienes un niño, vamos a usar una terminología que no se debe usar, que socialmente está tachado como tontito, como un niño que no vale la pena, como el búrlate de él porque es diferente, el humíllalo, el desquita tu rabia y tu pendejismo con un niño con una discapacidad. Y de repente te la volteo. Pues como familia dices, mi hijo va a jugar en el estadio. Mi hijo, o sea, el de discapacidad, el que nadie cree en él, el que no puede. Entonces fue bien padre porque yo volteé a la grada y Chuy, y todos uniformados y la mamá llorando y el otro. Chuy le tocó un balón, pero estaba. Pues la pose. Quedamos campeones y ya sabrás el Chuyín con el trofeo. Entonces me quedo con eso, me quedo con la oportunidad de darle a gente que creo que nos falta eso como sociedad, el decir que bien te ves, que bien hueles, el reconocimiento, el darle a la gente la oportunidad de tener, gracias, el tener el momento de reconocimiento para todos. Entonces, que los padres sientan que sus hijos realmente son niños normales, niños regulares, está hermoso. Y te voy a compartir algo. Cuando Bruno, y así lo digo yo, y mi esposa se encabrona. Señora, ¿qué pasó? Cuando mi señor estaba cocinando a Bruno. ¿Excuse me? ¿Cómo se cocina? Lo estaba gestionando. Porque le digo, oye, es güero. Mi esposa es güero, ojo verde. Y salió güero y dije, te faltó cocimiento, ¿no? Okay. Pero bueno, cuando estábamos en esa etapa de embarazados, hay una etapa en donde dices, oye, le voy a hacer una prueba para ver si el niño... ¿Si es mío? Aparte, ese es después. A ver si el niño viene con alguna... Claro, si escuchas y todo, ¿no? claro. Entonces tengo un vecino a 2 puertas, Doc, lo saludo, y me dijo, ¿para qué lo quieres hacer, güey? Si el niño viene mal, el resto del embarazo, su mamá va a estar preocupada, llorando, y el niño va a salir mermado. Déjalo así, que lo disfrute por lo que tú dices, porque hay que empujarlo. Claro. Entonces, yo a estas personas las admiro un chingo, y yo creo que estas personas vienen a, como dices tú, si la sociedad estamos en un pinche desmadre ahorita, estos niños vienen a cambiarnos y a sentarnos y bajarnos al suelo para, señores, hay cosas más importantes que donde estamos ahorita enfocados. Yo te pregunto, ¿cuántas veces te has agarrado a Bruno fuera de tu casa, tú solo, y te lo has llevado y le has dicho, ¿qué necesitas de mí y cómo te puedo apoyar para que logres tu sueño? Sí. Pues bueno, felicidades, pero pocos papás lo hacen. O sea, creo que también es importante aprender a escucharlos, ¿no? De hecho, al menos a mí me dice, a mí veme en los partidos, pero no me grites chingaderas, por eso me puse a filmar. Con razón el otro lo vi y había puro censurado todo. No, pues Bruno, agradecerte, hermano, la realidad, más allá de la estima y la relación personal que tenemos, el que nos acompañes y formes parte de este proyecto. Creo que para nosotros era importante transmitir y dar este mensaje también a la gente de fútbol, a los papás, a que atrevernos también a hacer las cosas diferentes.
estén pendientes, desde hoy es algo que estaremos trabajando con Bruno, estaremos buscando integrar guerreros en Guadalajara. No, y aparte, bueno, vienen muchas cosas, ¿no? Se está adquiriendo una tercera división femenil, que estoy buscando si me la traigo a Guadalajara o a la Ciudad de México. Y bueno, hay otra cuestión en Centroamérica fuerte, en la cual ya va a haber un punto de oportunidad directa, ¿no? Sí, Ya claro. después, bueno, tú ya sabes de ese punto. Pero también invitar a los papás. Si tú crees que tu hijo tiene las facilidades y no has encontrado el medio, comunícate con nosotros y por medio de la agencia te podemos orientar. ¿Dónde te encontramos? Acá con el doctor García. Ok. No, el que ponga ahí No, pasamos los datos, que nos escriban al WhatsApp, tenemos ok. WhatsApp, estaremos ahí también, como siempre invitamos a la gente a comentar cada vez. Y que pregunten lo que quieran y me mandas y lo contestas. No será la primera vez que Bruno esté por acá con nosotros, seguramente también nosotros estaremos en Aguascalientes con él en próximas fechas, porque hay mucho que platicar. Y ahora de lado como agente. Como la parte de impulsor también en el fútbol femenil, que es otra arista ahí fuerte. Y demás anécdotas, porque hoy día tuvimos, insisto, más allá de al jugador profesional, a la gente, al formador, pues también tenemos al papá y también compartimos. De hecho, por eso vine, ¿eh? De hecho, por eso vine, porque yo no venía en el plan exjugador, ¿no? O sea, yo venía en el plan de aportar a lo que están haciendo, que creo que es lo importante, estos puntos de vista donde la gente entienda, ¿no? Cuando me comentó, bueno, queremos enseñarle al papá desde qué lesiones puedes tú agarrar, qué lesiones no puedes, cómo vendarlo, cómo hidratarlo, cómo darle la alimentación correcta. Entonces dije, cuenta conmigo. Por eso vine a Guadalajara, no por los croissants de enfrente. Yo pensé que por la torta ahogada. Todavía no me lo han dado. Llegaste. Porque creo que es importante el entender que para poder fortalecer a nuestros hijos y cumplir sus metas hay que ver cómo hacerlo. Y nadie nos da, o sea, uno de los problemas en la educación deportiva en México es la falta de capacitación. Entonces, la falta de capacitación como padres también para que nuestros hijos lleguen. Eso me facilita el trabajo como agente y eso me facilita el trabajo como formador. Porque si tú como papá entiendes lo que se ocupa, va a ser mucho más fácil que tu hijo llegue. Pues ya lo escucharon, señores. Bruno, muchísimas gracias, hermano. Igualmente, papito. Profe, gracias. Gracias. Papás. Bueno, ya saben, nos vemos en el próximo episodio. Comenten, síganos, suscríbanse y saludos a todos, menos a una. Hasta luego.